Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Primer libro de Reyes, en el capítulo 20, y leamos el versículo 11. 20:11. Y el rey de Israel respondió y dijo: decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Amados hermanos y hermanas, pueblo del Señor, en esta hermosa tarde damos gracias a nuestro Dios por concedernos estar una vez más en su santa y divina presencia, ya que en las conferencias cada uno venimos, oímos sus palabras, cada palabra que el Señor nos da. Esta vez el rey de Israel dice: decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. Cuando alguien va a la guerra, cuando alguien emprende algo, pero cuando se va a emprender algo, no fácilmente, o no se puede cantar victoria cuando se emprende algo, sino hasta que ya se vio la victoria, el triunfo. Porque ¿qué tal sería que alguien que va a la guerra y comienza a cantar victoria y no ha visto un triunfo? Mientras que alguien que ya viene de regreso, ya puede cantar victoria y decir: fuimos victoriosos, triunfamos. Las conferencias que se efectúan en cada lugar, y no solamente conferencias, sino muchas actividades que el pueblo del Señor hace mientras está sobre la faz de la tierra, siempre y cuando la dirección de Dios, nosotros todo lo que emprendemos sabemos que Él da la victoria, Él es el que da el triunfo. Nos aferramos en Él, Él es el que da la victoria, como vamos a ver en este primer mensaje. No se puede alabar a alguien que va a emprender, alguien que va a comenzar, sino a alguien que ya regresó. No se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que se las desciñe. El que se las ciñe, el que se está preparando para emprender, no sabe qué le puede suceder, qué puede pasar. Mientras que el que ya regresó puede decir: fuimos victoriosos. Veamos lo que dice en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Y leamos lo que dice
el versículo 1 al 3. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 1 al 3. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Aquí podemos ver al ejército de Israel como también al ejército de los filisteos. Tenía que haber una guerra, tenía que haber una lucha, pero estaba el ejército de los filisteos sobre un monte y estaba el ejército de Israel en el otro lado, en el otro monte, un valle en medio de los dos ejércitos. Cuando el pueblo de Israel salió para la guerra, no podían cantar victoria, no podían decir vamos a regresar victoriosos, vamos a vencer, vamos a ganar la batalla. El pueblo de Israel salió para la guerra. Estaba un gigante que salió al frente de los filisteos, y ese gigante, dice el gigante, solo uno que venga va a pelear conmigo. Si yo lo voy a vencer, ustedes van a ser nuestros siervos, y si el que va a pelear conmigo me va a vencer, nosotros vamos a ser sus siervos. ¿Quién del pueblo de Israel se atrevía a decir yo voy a ir a guerrear, yo voy a ir? La palabra de Dios dice que la una rodilla daba con la otra. Qué miedo, qué pánico al ver que ese hombre casi 3 metros de altura tenía, un gigante. Ese gigante que salía siempre y nadie del pueblo de Israel decía yo voy a ir a guerrear, yo lo voy a matar, nadie. Hasta que llegó el momento que David no se había ido a la guerra. David fue a ver a sus hermanos, le llevó alimento, pero cuando vio lo que estaba sucediendo, David dice, fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, le dice a Saúl. Ese filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos. Pero David estaba bien aferrado que Jehová da la victoria. David estaba bien seguro que Jehová da la victoria. Yo voy a ir a guerrear, dijo David. Tan insignificante podía verlo el gigante a David. David probó ponerse las armas, probó ponerse todo lo que utilizaban los hombres de guerra, probó andar, probó caminar, no pudo. Tomó 5 piedras lisas, y una piedra, únicamente una piedra utilizó y se la enclavó en la frente al gigante. Lo mató. Aquel gigante que intimidaba al pueblo, aquel gigante que siempre salía al frente, el pueblo de Israel, nadie se atrevía, ninguno de ellos decía, yo lo voy a matar. Nadie. Pero David estaba seguro que Dios
era el que estaba como poderoso gigante. Aquel gigante Goliat no tuvo insignificante a David, pero David sabía muy bien que Dios es el que da la victoria. Dios es el que da el triunfo en cualquier cosa que nosotros creemos que se va a emprender. Tenemos que estar seguros que Dios da la victoria, Dios da el triunfo. Esta vez, veamos lo que dice en el capítulo 18, primer libro de Samuel, capítulo 18 y el versículo 6. Y dice de esta manera: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Aquí podemos ver cuando las mujeres recibían, bueno, en ese tiempo todavía se utilizaban los instrumentos musicales, porque se recuerda que David hizo los instrumentos para alabar a Dios, pero sería otro mensaje. En ese tiempo era acepto todavía. Más adelante, cuando Dios dijo que se quitara, pero lo que quisiéramos ver, que salen esta vez, salen las mujeres cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al gigante, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Cuando el pueblo de Israel se fue a la guerra, cuando el pueblo de Israel se fue, las mujeres no cantaban, las mujeres no estaban danzando de alegría, sino estas mujeres podían pensar: ¿cómo les irá a ir a la guerra? ¿Cómo les va a ir en la guerra? Podían estar pensando: ¿tendrán victoria? ¿Irán a ganar la guerra? ¿Será que van a vencer a los enemigos? Muchas cosas podían pensar las mujeres que se quedaron, pero cuando oyeron que David había matado al gigante, cuando oyeron que el pueblo de Israel ganó, salió victorioso el pueblo de Israel. Aquellas mujeres, ya cuando venía el pueblo de Israel, le salían al encuentro, cantaban, danzaban, le cantaban. ¿Por qué causa? Porque habían oído y sabían que el pueblo había regresado victorioso. No se alabe el que se ciñe las armas, sino el que se las desciñe, aquel que ya viene victorioso. No había alabanza, no danzaban las mujeres cuando se fue el pueblo de Israel, pero cuando regresó el pueblo de Israel, entonces salían al encuentro. ¿Por qué causa? Porque había victoria, porque había triunfo. Veamos lo que dice también en Éxodo, vamos a leer. Éxodo en el capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Y el versículo a leer es el versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Oigamos, esta vez también el pueblo de Israel. Cantó Moisés y los hijos de Israel cantaron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente.
Porque cuando llega el tiempo, llega el momento en que hay una batalla, hay una guerra, hay una lucha, nosotros podemos pensar, como decía el pueblo de Israel cuando salía el gigante: ¿quién quiere pelear conmigo? Nadie se atrevía a decir: yo voy a guerrear. Una rodilla daba con la otra. ¡Qué miedo! ¡Qué pánico! El pueblo de Israel, cuando se encontró frente al Mar Rojo, le decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué? ¿Por qué nos sacaste? Mejor hubiéramos seguido en Egipto. Podía ver el gran mar frente a ellos, y detrás de ellos los egipcios, aquellos enemigos que venían. Pero Moisés sabía que Jehová da la victoria. Moisés le decía al pueblo: no temas, no temas. Jehová va a pelear por vosotros. Él es el que va a pelear. Vosotros estaréis tranquilos. Ustedes van a estar tranquilos, no tengan pena. Podía decirle Moisés: hoy van a ver los egipcios que los ojos de ustedes vieron, nunca más los van a ver. Y así fue. Le dice Dios a Moisés: extiende tu vara. Moisés extendió su vara. Jehová hizo venir un fuerte viento y abrió un camino en medio del mar. Él abrió ese camino. Cuando ya Dios había abierto ese camino en medio del mar, el pueblo de Israel comenzó a entrar con sus pies secos. Pasaron aquel gran mar. Los egipcios también entraron en el mar. Ellos miraron ese camino donde entró el pueblo de Israel. También van ellos detrás. ¿Qué pasó? Cuando Moisés extendió su vara, las aguas cayeron sobre los egipcios. Murieron los egipcios, aquellos que los venían siguiendo. Aquellos que los venían siguiendo no prevalecieron, murieron, se ahogaron. Aquellos caballos que llevaban para la guerra ya no podían estar todavía en existencia. ¿Por qué? Porque Dios dio la victoria. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Podía decir: ¿por qué Moisés nos sacó? ¿Por qué? Podían estar pensando muchas cosas. Podían pensar muchas cosas, pero cuando ya estaban del otro lado del mar, ya todo diferente. Del otro lado del mar, todo era paz, todo era bonanza, todo era tranquilidad. Del otro lado del mar, de este lado del mar, era una gran aflicción, era una gran pena. Pero ya del otro lado del mar estamos viendo que cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. De este lado del mar no se alababa el pueblo, de este lado del mar no alababan a Dios, no. Del otro lado del mar cantaron el himno de victoria. Jehová da la victoria, Él es el que da el triunfo. Alguien que emprende algo no puede alabarse, sino cuando ya regresa de la guerra. No se alabe tanto el que se ciñe las armas, sino el que se las desciñe. Nosotros muchas veces, hermanos, hermanas, muchas veces nos encontramos como se encontraba el pueblo de Israel. Hay cosas que nosotros las miramos muy gigantes, como aquel gigante Goliat. Hay cosas que nosotros podemos verlas muy grandes, pero nosotros no podemos por nuestros propios medios, sino que Dios es el que da la victoria. Veamos lo que dice Efesios.
Efesios vamos a leer. En el capítulo que tenemos es el capítulo 6. Efesios en el capítulo 6. Y leamos lo que dice el versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Y dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí estamos viendo, y ahora dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Hoy nuestra lucha, nuestra batalla no es contra carne y sangre, no. Tenemos una lucha, tenemos una batalla cada día, tenemos esas batallas, pero Dios es el que da la victoria. Una mujer dijo, porque nadie es fuerte por su propia fuerza, nadie. Nadie puede decir, yo estoy de pie porque soy fuerte, yo estoy de pie porque yo puedo, yo sí sé. Nadie es fuerte por su propia fuerza. El apóstol dijo, si persevero hasta hoy es porque he sido auxiliado por Dios. Él es el que da la victoria, Él es el que da el triunfo. Y estamos viendo que las batallas que nosotros tenemos, esa lucha que sostenemos cada día, no es contra carne. Si fuera contra carne, nuestra pelea fuera cuerpo a cuerpo, pero no. Nosotros tenemos luchas, tenemos batallas cada día, pero Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo. Él es el que nos lleva de victoria en victoria, y nadie puede decir que nosotros somos los que ganamos la victoria. Nadie puede decir que nosotros somos los que ganamos la victoria, sino que es Dios el que da la victoria. Dios es el que da el triunfo, siempre y cuando, en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Tenemos que tomar la armadura de Dios. Ceñidos vuestros lomos, dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí podemos ver las armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no. David probó ponerse las armas, probó utilizar, no pudo caminar, no estaba acostumbrado, eran muy carnales, muy terrenales. Pero nosotros, como dice aquí, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra el enemigo. El enemigo que también tiene sus dardos. También esos dardos que se apagan, como dice aquí. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Podemos resistir al enemigo, pero no porque somos fuertes, sino nosotros tenemos que apegarnos a Dios. Jehová es el que da la victoria, Él es el que da el triunfo. El pueblo de Israel temía al ver aquel gigante. No podía el pueblo de Israel, la una rodilla daba con la otra, pero Dios envió a David. David bien seguro que Dios da la victoria. David mató al gigante, le enclavó aquella piedra en la frente, con su misma espada del gigante le cortó la cabeza. Ya cuando regresaron, las mujeres cantaban, danzaban. ¿Por qué? Porque hubo triunfo, hubo victoria. Nosotros mientras vamos en este mundo, muchos peligros, muchas cosas pueden surgir, pero nosotros recordemos que Dios es el que va al frente de nosotros como poderoso gigante. Él es el que pelea nuestras batallas, Él es el que da el triunfo, Él es el que da la victoria. Nosotros solamente podemos apegarnos y, como dice la palabra, tomar toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomamos toda la armadura de Dios. El enemigo lucha, batalla, pero Dios da la victoria, Dios da el triunfo. El apóstol Pablo dijo: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, al premio. Nosotros tenemos para llegar a la meta, pero para llegar a la meta hay muchas batallas. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino, como estamos leyendo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo es una batalla, una guerra que tenemos muy espiritual. Tenemos la carne y tenemos el Espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La carne tiene sus deseos, el Espíritu tiene sus deseos, y estos dos batallan entre sí. Hay una lucha, hay una guerra. Pero cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, el Espíritu se contrista. Pero cuando nosotros obedecemos al Espíritu, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, la palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leamos lo que dice Proverbios. ¿Qué dijo este sabio? Proverbios, en el capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Y leamos lo que dice el versículo 31. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Y dice de esta manera: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. Jehová es el que da la victoria. En Él tenemos que aferrarnos. En Él tenemos que asegurarnos. Tenemos que estar confiados, seguros, como estaba David. Seguros como estaba Moisés. No temas, dijo Moisés.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nosotros tenemos que tomar toda armadura de Dios para poder resistir todos los dardos del maligno, todo lo malo que el enemigo desea para nosotros, pero no lo vamos a vencer nosotros con esta carne, sino con el Espíritu Santo que procede de Dios. Tenemos que estar revestidos de toda armadura de Dios. Esta tarde, hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice que Jehová da la victoria. En Él aferrémonos mientras andamos en este mundo. Se nos presentan cosas muy gigantes, como se le presentaba al pueblo de Israel. Pero para Dios no hay ninguna cosa gigante, porque Él es el poderoso gigante que va al frente de su pueblo. En esta tarde damos gracias a Él por sus palabras que nos está dando, y Él que las bendiga en nuestros corazones.